Vamos a hablar con el doctor Eduardo Facio, que es hepatólogo. Doctor, ¿cómo está? Muy bien. Mucho gusto. Lamento, no sé, hay un olor a pochoclo. ¿Le gusta, Un olor a doctor? cine, doctor. Sí, ¿no? Le vamos ¿No? a regalar una manzana. Está buenísimo. Lástima que estoy tan lejos de las manzanas. Ah, bueno. ¿Quiere Le una? podemos dejar una Le vamos a manzana. convidar. Una manzanita. Perdón. Vamos a hablar con el doctor de un tema de esos que se menciona mucho en televisión, ya como genérico, viste que hay temas hepatitis. Hepatitis. Y se van, y a veces lo que sucede también es que se va hablando de los temas y a veces se van instalando cosas que no son. Ajá, confusiones. Entonces, claro, no involuntarias, no malintencionadas. Y la hepatitis me parece que forma parte, nos parece que forma parte un poco de ese colectivo. Entonces queremos hablar con el doctor para refrescar conceptos básicos. ¿Qué es la hepatitis? Bueno, la hepatitis, digamos, si uno dice hepatitis, eso significa inflamación en el hígado. Pero, lógicamente, cuando uno se refiere a hepatitis, se refiere a un sinnúmero de causas, ¿no? Sabemos que están las hepatitis que son provocadas por los virus, hepatotropos, que son los que específicamente atacan al hígado. También tenemos hepatitis provocada por alcohol, hepatitis por medicamentos. Esas son las más comunes, ¿no es cierto? Nosotros en estos días estamos aprovechando que fue el Día Mundial de la Hepatitis, justamente para aprovechar este momento en el año que los medios masivos se ocupan de este tema, que es un tema que nosotros tratamos todo el año en realidad. Y entonces básicamente lo que queremos es siempre tratar de aprovechar para hablar de las hepatitis que más vemos nosotros, que son las hepatitis crónicas, que son muy peligrosas porque los pacientes pueden tenerlas y no tener síntomas, no sentir nada y a lo mejor resulta que después ya vienen a la consulta cuando tienen complicaciones. Son infecciones como las que causan los virus de hepatitis C o hepatitis B, que la gente puede haberse infectado hace muchos años, no tener ningún síntoma y entonces lentamente van avanzando y van causando ese daño en el hígado en forma crónica, se va produciendo lo que se llama fibrosis y esto después en un porcentaje de los casos lleva al paciente hasta una cirrosis. Entonces después ahí sobrevienen muchas Antes de complicaciones. preguntarle si uno puede tener hepatitis durante décadas y no saberlo, Sí. ¿cuáles son los diferentes tipos de hepatitis? Bueno, los virus hepatotropos son 5, que son los A, B, C y D, que se los llama hepatotropos porque específicamente infectan al hígado. Son virus que, aunque también pueden estar en los ganglios, en otros sectores, en general, su lugar principal de replicación es el hígado. Y por eso son los virus hepatotropos. A, B, C, D y E. Básicamente, como gran diferencia, tenemos los virus A y E, que son los que en general no se cronifican. El virus de hepatitis A es el que afectaba sobre todo a los niños que se contagiaban en la guardería o en el colegio. Es un contagio muy particular porque en realidad el contagio es fecal-oral. O sea, el chico que estaba incubando la enfermedad eliminaba el virus por la materia fecal, iba al baño, no se lava las manos, después el virus ingresa por la boca del compañerito y se contagia de esa manera. Pero esa hepatitis Es la más común. es la más común y en realidad se cura siempre. Sí. Esa nunca se transforma en una infección crónica. La A es la más Hepatitis A. benigna. Es benigna en ese sentido, nunca se transforma en una infección crónica. En este momento la estamos viendo muy poco porque se ha implementado la vacunación desde el año 2005, una dosis de vacuna al año de nacimiento y esto ha hecho que prácticamente han desaparecido los casos de hepatitis A. En este momento realmente la vacuna es muy efectiva y de esa manera hemos tenido un avance muy importante. La E, que usted dijo, las dos puntas. Sí, la E se parece a la A en el sentido de que también se contagia por vía fecal-oral, o sea, se ha visto más, no se ve mucho en nuestro país, se ha visto más en países más subdesarrollados que el nuestro, en África, en Asia, muchas epidemias. No es habitual en Argentina. No es habitual, epidemias a partir de aguas contaminadas. ¿Cuál es mortal? La D. Mortal pueden ser todas, pero lo que pasa es que las hepatitis C y B tienen esta característica. La hepatitis C, por ejemplo, si un adulto inmunocompetente se infecta con el virus, lo más común es que no se cure solo. En el 70-80% de los casos se va a transformar en un portador crónico. En el momento de la infección aguda, el paciente no desarrolla síntomas, o sea que ni se entera que se infectó. Y años más tarde puede tener todas estas complicaciones que mencionamos, desarrollar cirrosis o incluso un tumor que aparece en los pacientes con cirrosis que se llama hepatocarcinoma. La hepatitis B también es parecida en el sentido de que el paciente inmunocompetente puede infectarse y no curarse, pero eso pasa en un 5% de los casos. Entonces la gran diferencia es que la hepatitis C, en la mayor parte de los pacientes que se infectan,
no se resuelve y se transforma en un problema crónico. ¿Y la D? Pero una Doctor. pregunta, para que la gente entienda y para Sí. saber a qué población abarca. ¿Qué sería un paciente, una persona inmunocompetente? No, inmunocompetente quise decir porque si una persona, básicamente en el caso de la hepatitis B, Sí. no es lo mismo si se infecta un adulto inmunocompetente, una persona normal, que si se infecta una persona que tiene una coinfección con HIV y está con las defensas bajas. Claro. En ese caso es más probable que no se cure espontáneamente. Entonces, Doctor, eso las quería- personas con HIV, con una Deficiencia en la con una inmunidad, deficiencia tienen en más la probabilidad de tienen más cronificar. probabilidad de cronificar la enfermedad. Y de que Exactamente. sea mortal, además. Eso Exactamente. quería preguntar en relación a la diferencia de hepatitis C, que es casi siempre progresiva, digamos, que Sí. cronifica, y la hepatitis B, que es solamente en un 5%. Tengo muchos pacientes que han tenido antecedentes de hepatitis B y que hoy día tienen un anticore que quedó, Exactamente. digamos, en el registro, pero con anticuerpo negativo, antígeno negativo, Sí. y que no evolucionó. ¿Esto tiene que ver con la inmunidad de ese paciente en ese momento, que Sí. pudo Sí, sí. defenderse y que haya sido solo una memoria celular? Sí, sí, en general pasa eso. El sistema inmune del paciente resuelve la infección y el paciente no tiene un daño crónico. ¿Mm? Y ese anticore que quedó puede... ¿Qué es un anticore? es un anticuerpo de memoria en donde Sí. se registra que ese paciente padeció la enfermedad pero ha curado. Sí, ¿Eso sí. tiene algún riesgo? ¿Y cómo se No, sabe eso? por una En realidad, análisis de sangre. caso de la ¿Cuál es el hepatitis- análisis de sangre que hay que hacer para que se sepa? El caso de la hepatitis B Bueno. es bastante complejo, ¿no? Porque aún en esa persona que tuvo la infección y se curó rápidamente y queda solamente con el anticore, el virus no sale totalmente del cuerpo, sino que queda un material nucleico del virus en las células del hígado. Entonces, si esa persona el día de mañana tuviera una inmunosupresión muy severa, por ejemplo, si recibiera una quimioterapia, podría reactivarse la infección. Pero no contagia. Pero es una excepción, no contagia. contagia. Habitualmente esa persona tiene el anticore, Está sana. no tiene en la sangre el virus, no tiene el virus circulando en la sangre, no Perfecto. contagia. Perfecto, gracias. ¿Qué es la hepatitis D? La La D. hepatitis D es un virus muy infrecuente también en nuestro país. Es un virus que llamamos que es defectivo, porque para poder multiplicarse y para poder sobrevivir una persona, esa persona tiene que estar infectada por el virus B. O sea que solamente puede instalarse esa infección en una persona que ya tiene el virus B, porque el virus toma la envoltura del virus B para poder circular por la sangre. O sea que Entran juntos. Daniel Tiner murió de eso, de hepatitis D. no, me parece que tenía una Era B. hepatitis B, B era. Bueno, B, hepatitis sí, B sí, que sí. cronificó. sí, Claro. Ah, que cronificó, ahí está. seguramente. ¿Esos síntomas habituales que se dicen son mito? ¿Los ojos con fondo amarillo? Amarillo. En general eso se da en una infección aguda cuando el paciente presenta síntomas, pero la mayor parte de estas infecciones son asintomáticas cuando el paciente se infecta. Entonces lo que nosotros detectamos es una persona que se ha infectado hace muchos años, típicamente con la hepatitis C. Mucha gente se ha infectado en la época en la cual las transfusiones no eran seguras, por ejemplo. Tengamos en cuenta que los bancos de sangre solamente pueden detectar el anticuerpo contra el virus C en los donantes desde el año 1993-1994. O sea, cualquier persona que haya recibido una transfusión de sangre antes de esta época pudo haberse contagiado de hepatitis C. O las personas que tuvieron internaciones en la época que no teníamos materiales descartables, Claro. Claro. o que tuvieron procedimientos médicos en esa época, inyecciones con la enfermera del barrio que venía con la cajita metálica, las Sí. jeringas de Sí. vidrio. Todas esas personas han estado en riesgo de haberse contagiado de hepatitis C. Por eso nosotros lo que decimos es que todas las personas de cierta edad para arriba deberían hacerse los análisis, aunque sea una vez en la vida, para ver si se han contagiado hepatitis C. ¿Cuál es Para- el estudio que tiene que pedir una persona puntualmente? Se pide un ¿Se análisis. lo pide a un clínico o tiene que ir específicamente a un No, hepatólogo? lo No, pedimos, sí. nosotros lo pedimos. Sí. Pedimos anticuerpos, los antígenos correspondientes Sí, sí. y a ver si tiene inmunidad. Bueno, y si no, los vacunamos directo. Por ahí ve que por suerte están las vacunas, hay que vacunar a todos. El Lo más común hepatitis para C- una mamá darse cuenta de la hepatitis en el caso de la A es porque el pis sale como color Coca-Cola. Sí, sí, eso pasaba. como En, muy re- en síntoma. realidad cuando se infectaban los chicos muy chiquitos tampoco desarrollaban el síntoma. Claro. En realidad los que desarrollan ese síntoma son los adultos, pero cuando se contagiaban los chicos en la guardería Ah. o de muy chiquitos, también la hepatitis A pasa desapercibida. Por eso si uno investigaba una población de nuestro medio, Gran Buenos Aires, por ejemplo, hace unos años, adultos, encontraba que el 80-90% tenían anticuerpos contra el virus A Sí. y no recordaban haber tenido la hepatitis. Claro, claro. O sea, pasaba desapercibida. Pero es una enfermedad que siempre se cura y no deja ninguna secuela. El virus no causa una hepatitis crónica, el hígado no queda más débil.
no Claro. queda más debilitado, el hígado queda totalmente indemne. Y veo que cuando uno se ofrece como donante de sangre, lo primero que te dicen, bueno, hasta hace Sí. unos años, no sé ahora, sigue siendo así, que el haber tenido hepatitis, el haber sabido que uno tuvo hepatitis, está No podés, contraindicado sí, no la podés donar. Y yo no la puedo- posibilidad de dar sangre. realidad- Causal de en realidad- contraindicación para donación. En Sí. realidad, si uno tuvo una hepatitis A, no hay ningún problema, porque lo único que le queda en la sangre es un El anticuerpo. anticuerpo. Ah. No- ¿En nunca serio? queda el virus en la sangre. Claro. Es decir, que esa Claro. persona en realidad la estamos desperdiciando. Claro. Nunca me La dijeron persona que es eso. riesgosa es la que pudo haber tenido hepatitis C o hepatitis B. Por eso los bancos de sangre investigan esto hoy en día. Hoy en Sí. día las transfusiones son muy seguras, esto hay que recalcarlo. Claro. Porque los bancos de sangre investigan hepatitis B, HIV, hepatitis C. El problema son las transfusiones de hace muchos años, cuando Claro. los bancos de sangre no podían investigar en los donantes si tenían anticuerpos contra virus C. Sí, Ahora, porque por lo que usted dice, perdón, es una enfermedad asintomática en muchos aspectos. Sí, muy traicionera. Ha sido llamada la epidemia silente, Claro. porque los pacientes la tienen y no sienten nada. No sabe que lo tienen. Muchas veces nosotros vemos una señora de 60 y pico de años que se interna ya con una complicación de cirrosis, por ejemplo, retención de líquido en el abdomen o una hemorragia de varices del esófago, y la empezamos a estudiar y vemos que tiene una cirrosis y vemos que tiene hepatitis C. Y cuando nosotros la interrogamos, capaz que recibió una transfusión cuando estaba embarazada, porque la obstetra la veía que estaba un poquito anémica y le dio una transfusión. Son cosas que pasaban mucho antes, los médicos utilizaban mucho las transfusiones, sobre todo en los periodos de situaciones ginecológicas sobre todo. Ujú. Muchas mujeres se han infectado de esa manera. Eh, Y muchos varones se han infectado hace muchos años, a lo mejor compartiendo Odontólogo. agujas o jeringas, Jeringas. Claro. personas que han usado drogas Eh, intravenosas. odontología. me El llamó, examen me Por llama la transmisión atención Transmisión esto. Yo, sexual. hasta escucharlo usted recién, Ahora lo yo decimos. estaba convencido que la cirrosis era una enfermedad, no sé si llamarlo enfermedad, o un mal uso, una malformación en este caso, alcohol. del hígado, solo producida por el alcohol. No, el Usted alcohol, acaba de explicar sí, claro. que es una de las causas. El alcohol es una de las causas. Pero Claro. tenemos que saber, por ejemplo, que Mal la uso primera del causa, hígado. la primera causa de necesidad de trasplante de hígado en todo el mundo occidental y también en Argentina es la hepatitis C. Para que ustedes tengan una idea de la frecuencia de esta enfermedad, ¿no? De todos los pacientes que se trasplantan por cirrosis, la primera causa en Estados Unidos más o menos 40% y en Argentina un poco menos es hepatitis C. Es decir, que siempre ha existido, lo que pasa es que la gente en general no lo conoce. Y después tenemos otras causas que causan cirrosis como hepatitis B, hepatitis autoinmune. Ahí O está. sea, la el hígado cirrosis no graso. es la consecuencia del el deterioro del hígado como consecuencia del alcohol. No solamente, es una de las causas. Es una de Es las solamente una de las causas. Ah, yo De estaba hecho, convencido de eso. el trasplante para cirrosis alcohólica no está del todo, o sea, es uno de los trasplantes que menos se tiene en cuenta. Primero van todos los de hepatitis y demás, y el del El alcohólico. otro día leí a propósito de esto, creo que no sé si de 8 o 9 de cada 10 pacientes con periodo de trasplante es riñón. Ajá, Altísimo alto. el trasplante de riñones. De lejos es el que más se hace en Argentina. Pero de lejos, por una cifra Sí, sí, transmisión sexual. que me Quería llamó la comentar que los pacientes con cirrosis alcohólica también se trasplantan. Sí, solo obvio. solo que se pide un periodo de abstinencia de al menos 6 meses. Para estar seguros que van a Claro. cuidar el trasplante. Recién Claro. estábamos diciendo acá con Sergio también el tema de, obviamente, que se contagia por vía de transmisión Transmisión sexual. sexual. La B, la C, y también en los periodos, como mencionaste recién, de la sangre, de las transfusiones, las pequeñas incisiones odontológicas que tampoco usaban con una esterilidad tan alta como ahora, ahí también Claro. hubo mucho contagio en ese. Existen pequeñas diferencias entre los dos virus. El virus de hepatitis B es un virus que circula con una viremia más alta, es decir, la cantidad de virus en la sangre es mucho mayor que el virus de hepatitis C. Entonces es más contagiable por vía sexual Claro. que cualquier otra infección, mucho más que el HIV, por ejemplo, el virus de hepatitis B. En cambio, el virus de hepatitis C es un virus que circula con viremias un poquito menores. Más Entonces, la transmisión es sobre todo por sangre contaminada. Está bien. Tienen que entrar en la sangre de una persona una gotita de sangre de otra persona que tenga el virus. También se puede contagiar por vía sexual, pero no es Claro. tan común. Por ejemplo, tan nosotros común. siempre que tenemos un paciente nuevo, investigamos a la pareja. Sí, Y a lo mejor son parejas de 30 años que nunca se cuidaron con preservativo, ¿no es cierto? Y sin embargo, capaz que menos de 5% de las parejas está están contagiadas. contagiada. Para que tengan una idea, es un virus mucho más contagiable por sangre que por sexo. Que por En cambio, el virus de hepatitis B es contagiable por todos lados, porque Por- las viremias que tiene, los niveles de carga viral en la sangre son mucho mayores. Por suerte está la vacuna de hepatitis B. Sí, Te iba a es cierto. preguntar hablando de, ¿hay un remedio No es el que el mismo Ministerio de que Salud toman, chicos. compraba para la hepatitis C y ahora no más?
En realidad, ¿Cuánto suministraba? Compraba, claro. los tratamientos para hepatitis C los venimos usando hace muchísimos años. Lo que ha cambiado mucho es el porcentaje de pacientes que se curan. Ha habido una revolución en los últimos pocos años. Como muchos aspectos de la medicina. Sí, pero en hepatitis C es increíble lo que ha cambiado. Qué Porque bueno. nosotros antes usábamos, hasta hace 3 años nomás, teníamos que usar tratamientos basados en interferón, que era un tratamiento inyectable, una vez por semana, subcutáneo, con muchos efectos colaterales. Los pacientes tenían un cuadro pseudogripal, los pacientes le bajaban los glóbulos blancos, le bajaban las plaquetas, los que tenían tendencia a la depresión se deprimían, los que eran muy nerviosos se ponían más irritables, un tratamiento que realmente era difícil. Y ahora tenemos tratamientos que son con una combinación de drogas antivirales de acción directa, se llaman así, que combinando 2 o 3 drogas tenemos que hacer un tratamiento que en promedio es de 12 semanas y se curan 90-95% de los pacientes. Bueno. Y podemos aplicarlo prácticamente en todas las poblaciones. Antes teníamos pacientes, por ejemplo, con una enfermedad autoinmune, Sí, no podíamos dar interferón porque era un inmunoestimulador y lo empeoraba. claro. O pacientes que tenían las plaquetas muy bajas, no podíamos dar interferón. Pacientes que tenían un trastorno psiquiátrico, no podíamos dar interferón. Claro. Ahora estos tratamientos los podemos usar en todos los pacientes. Buenísimo. Lo que cambió es que son buenísimos, son muy eficaces, pero son muy costosos. Claro. Entonces, ¿No los ¿qué cubren pasa? las obras sociales? Las obras sociales los cubren, pero han tenido, en realidad nosotros hemos tenido sofovir, que es una de las drogas que es columna vertebral, El Estado la recién da desde el esa año, droga. recién desde el año, Estado. desde fines de 2015. Ajá. Es decir, no es tanto tiempo que tenemos estos medicamentos. Ok. En este periodo, en el año 2016, por ejemplo, casi todo el mundo, todas las obras sociales dijeron, bueno, primero vamos a tratar a los pacientes más graves, Ah, Bien. porque los pacientes son muchos Claro. y los tratamientos son muy costosos. Entonces, primero dijeron, vamos a tratar a los pacientes con cirrosis, fibrosis F4, después a los F3 y después a los que están un poco mejor. Esto es algo que pasó en todo el mundo y en nuestro país también. Está bien. Con respecto a los pacientes sin cobertura, a principios del año 2016 el gobierno compró 1000 tratamientos juntos, lo que se llamó los pacientes hiperurgentes, que estaban muy mal porque estaban esperando de mucho tiempo antes la aprobación de estos medicamentos. claro. Entonces ahí se compró tratamiento para 1000 pacientes 24 semanas. Finalmente se trató más de 1000 pacientes, porque los tratamientos en general eran de 12 De 12. semanas. Entonces se reacomodó un poco la medicación y se siguió tratando Ya muchos en 12 pacientes, semanas ya. más de 1000, digamos así. Y ahora estamos esperando una nueva compra que viene un poco demorada, una licitación que viene un poco demorada, porque hay otros 400, 500 pacientes que están a la espera. Ha habido una compra recién urgente de 250 tratamientos, que esa debe estar por llegar a ¿Cuánto los cuesta? hospitales. Usted acaba de decir que es muy caro. Para tener una idea. La verdad que yo mismo no lo sé, pero son tratamientos que en la farmacia, por ejemplo, capaz que salen 250.000 pesos por mes. Claro. Claro. Ah, bueno. Claro. En Es la muy caro. Sí, sí. Para que tengan una idea, esto tiene que ver también de qué masa de tratamientos compran los gobiernos. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, el tratamiento con sofovir cuando salió valía $80.000, las 12 semanas, un tratamiento. Es decir, cada comprimido valía $1.000. Pero Egipto compró tratamiento para 5 millones de personas al mismo tiempo y cada tratamiento lo pagó $800 en vez de 80.000. Pero, O sea que perdón, todo ¿en Egipto depende... hay tantos de la enfermos cantidad. hepáticos? ¿Cómo? ¿En Egipto hay tantos Sí, en enfermos? Egipto es el país que más tiene. ¿Qué explicación hay? La explicación es ¿La que... pobreza? No es la pobreza, sino que durante la década del 60 más o menos, Egipto tenía mucha esquistosomiasis, una enfermedad que la tenía todo el mundo en Egipto. Entonces ellos hacían campañas con un tratamiento que era endovenoso y salían con camioncitos a un todo el desastre país. hicieron. Hicieron una transmisión iatrógena del virus C, o sea, por eso es que hay Mirá. tanto hepatitis C en Egipto. En el intento del gobierno de curar la esquistosomiasis, Terminó- hizo tratamientos endovenosos con agujas No de vidrio, descartables. jeringas de vidrio, etcétera, Sí. y se contagió un 20 a 30% de la población. Terrible. Historia Genotipo increíble, 4. ¿no? Sí, es una... Doctor, le agradezco Muchas mucho, gracias, Muy doc. amable. Doctor Eduardo Está Facio, genio. hepatólogo, Muchas gracias para ustedes. Gracias. explicándonos un montón de cuestiones que uno a veces no sabe o las Muy cree mal interesante, o cree ¿eh? saberlas mal. Así